Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Tiffany Picado y en esta ocasión estaré compartiendo con ustedes el tema referente a las mediciones meteorológicas. Antes de comenzar a entrarnos en lo que es la meteorología, es importante que sepamos la diferencia entre clima y tiempo atmosférico. Ok, si bien los dos son términos meteorológicos, son completamente distintos. Comencemos por el clima. El clima lo podemos definir como el conjunto de factores del tiempo atmosférico, como la temperatura, la humedad o la presión, que determinan el promedio del tiempo en un lugar determinado. Pueden abarcar grandes regiones, pero para analizarlo se requiere de tiempo. Puede ser desde un mes hasta varias décadas, mientras que el tiempo atmosférico se refiere al estudio de las mismas condiciones atmosféricas que les acabo de mencionar, es decir, la temperatura, la humedad y la presión, pero en un momento breve y en un lugar determinado. No son esas regiones tan grandes como con el clima. Para que quede más claro, vamos a poner un ejemplo. Digamos que en la provincia de Punta Arenas el clima es tropical seco en algunos sectores, porque eso es algo que con los años se ha comprobado. Pero con respecto al tiempo atmosférico ahí mismo en Punta Arenas, podemos decir que mañana estará soleado y pasado mañana parcialmente nublado. Entonces ahí podemos ver la gran diferencia que hay entre un concepto y otro. Bien, de acuerdo al área geográfica, el clima puede presentar diversas variaciones y para poder determinarlo se toman en cuenta los siguientes elementos. En primer lugar, la temperatura atmosférica, que hace referencia al nivel de calor o frío que está presente en el aire en una región y momento determinado. Se ve muy afectada por la radiación solar. En segundo lugar, la precipitación, que hace referencia a la forma en que el agua presente en las nubes de la atmósfera cae a la superficie terrestre. Son ejemplos de precipitación la lluvia, la nieve y el granizo. En tercer lugar, la presión atmosférica, que es el peso que las masas de aire ejercen hacia todas direcciones. A mayor altitud, menor es el peso de estas masas. En cuarto lugar, el viento, que hace referencia al movimiento que tiene el aire en toda la atmósfera. En quinto lugar, la humedad, que es la cantidad de agua en forma de vapor que se encuentra presente en la atmósfera. En sexto lugar, la evaporación del agua, que se da cuando el agua pasa de un estado líquido a estado gaseoso. Y por último, la nubosidad, que se refiere a la cantidad de nubes que se encuentran presentes en la atmósfera. Entonces, todos estos son los elementos que conforman el clima. El clima se va a determinar por medio de estos elementos. Todos ellos van a influir en el clima de una región. Cada región posiblemente va a presentar distintas variaciones en cuanto a estos elementos. Y eso es lo que hace que el clima de una región sea distinto al de otra región. Muy bien, el tiempo atmosférico se divide en 4 estados que muy probablemente ya todos conocemos, pero no está de más mencionarlos. En primer lugar, soleado. En segundo lugar, nublado. En tercer lugar, lluvioso. Y en cuarto lugar, ventoso. Muy bien. Muy bien, chicos, ya que hemos analizado algunos de los aspectos más importantes, creo que ya es momento de ahondar más en el tema, en lo que es específicamente la meteorología. Para ello es necesario que nosotros sepamos qué es lo que estudia la meteorología. Entonces yo les puedo decir
que esto es una ciencia que se encarga de estudiar y comprender el funcionamiento de la atmósfera, así como su estructura y composición. Su objetivo principal es comprender los fenómenos que suceden a nivel atmosférico para de esta manera poder predecir los diferentes fenómenos que se pueden presentar en cortos periodos de tiempo, normalmente en un plazo entre las 24 y las 48 horas. Esto es lo que nosotros vemos normalmente en las noticias, donde sacan los pronósticos del tiempo y con base en eso nosotros podemos tomar ciertas medidas dependiendo de lo que allí nos digan. En la meteorología, para poder desempeñar un buen trabajo, se requiere de la utilización de distintos instrumentos. Uno de esos instrumentos es el pluviómetro, que se utiliza para medir las precipitaciones, ya sean de lluvia, granizo o nieve. Este que podemos observar acá se llama veleta y se utiliza para conocer la dirección del viento. Por otra parte, acá podemos observar el termómetro que hace posible medir la temperatura atmosférica de un lugar en un momento determinado y gracias a este instrumento es posible conocer las temperaturas máximas, medias y mínimas de cada zona. El anemómetro, que es este que podemos observar acá en la imagen, es el que se utiliza para medir la velocidad del viento. El barómetro es otro instrumento muy utilizado y se utiliza para medir la presión atmosférica. Y por último, el heliógrafo, que es este, vean qué bonito, es el que se utiliza para medir la insolación o bien el número de horas de sol. Ya que hemos abarcado los aspectos más relevantes con respecto a la meteorología, es importante también implementar algunas acciones donde por medio del uso de materiales caseros podemos llevar a cabo la medición del agua o la lluvia que cae en una zona determinada. ¿Esto por qué? Porque bueno, los meteorólogos requieren de un montón de instrumentos, como ya lo mencionábamos anteriormente, pero nosotros no tenemos acceso a ellos. Por lo tanto, es importante también hacer uso de los recursos que tenemos en nuestro entorno para aprender y también para obtener datos que nos puedan proporcionar de cierta manera información valiosa. Ahora bien, ¿cómo podemos medir la cantidad de lluvia que cae en un lugar? Lo primero que debemos hacer, chicos, es buscar un recipiente transparente, ya sea de vidrio o plástico, con una medida de 30 centímetros de alto. Bien, si buscamos un recipiente de vidrio, pues tenemos que procurar que la medida sea exacta de 30 centímetros y si es de plástico, pues tenemos que cortarlo. También podemos utilizar una botella, por ejemplo, esas de 2,5 litros, nos sirven y la cortamos de manera que mida 30 centímetros de alto. En segundo lugar, se deben incorporar al recipiente algunas piedras un poco pesadas para que éste no se mueva y se mantenga anclado al suelo. Es importante que siempre el recipiente permanezca sujeto al suelo. Para ello podemos introducir, como lo dice ahí, piedras o algo pesado para que no tengamos ningún tipo de problema. Se debe crear una escala graduada a lo largo del recipiente y debe hacerse en centímetros o bien puede colocarse una regla, como lo observamos en la imagen anterior. Em, Podemos introducir la regla en el recipiente y así nos funcionaría perfectamente o bien podemos como dibujar la regla de manera que quede en los centímetros exactos porque vamos a necesitarlo para obtener los datos. También se debe colocar el recipiente en el suelo y esperar a que el agua de lluvia caiga y comience a llenarse.
Una vez que deja de llover, nos fijamos cuánta lluvia hay en el recipiente y el número en centímetros que marcó. Ese es el dato que necesitamos para saber la cantidad de lluvia que cayó. Y ya como paso final, tenemos que saber que cada milímetro de agua de lluvia va a equivaler a 1 litro de agua por metro cuadrado. Por ejemplo, chicos, si en el recipiente hay 12 centímetros de agua de lluvia, multiplicamos 12 por 10 para obtener la cantidad de milímetros, que en este caso serían 120. Los 12 equivale a esto, los 12 centímetros, y por 10 es para obtener la cantidad de milímetros. Entonces, como les digo, en este caso serían 120. Por lo tanto, podríamos decir que las precipitaciones en esa región son de 120 litros por metro cuadrado. Y así es como podemos obtener la cantidad de lluvia. Y ya para finalizar con el tema, quiero compartir con ustedes algunas formas en que podemos saber la dirección del viento. En primer lugar, una muy buena opción es que si está haciendo bastante viento, o un muy buen método es observar el movimiento de las nubes. Así sabremos la dirección en que el viento se está moviendo. Y también otra que es como muy confiable es fijarnos en el entorno natural, como por ejemplo la copa de los árboles o de las palmeras y también las hojas del suelo, según su movimiento. Hacia esa dirección es que se está moviendo el viento, como por ejemplo, acá podemos ver que el viento apunta en esta dirección, porque eso es lo que nos está indicando las palmeras. Muy bien, chicos, esto ha sido todo por la sesión de hoy. Muchas gracias por su atención. Espero se encuentren muy bien y nos vemos en la próxima.